Sé la roca de mi refugio, Señor, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Salmo 30. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Bien, recordarán que estamos con el profeta Daniel, la certeza de la victoria final, que habíamos empezado con los elementos del texto, de esos 14 versículos. Bueno, en realidad aquí nos estábamos extendiendo un poco hasta el versículo 28 de ese capítulo 7, y que habíamos visto de esos 4 elementos el primero. Habíamos concluido porque ya no nos daba el tiempo para más después de leer el texto. Y vimos con el disfraz histórico de la visión, que correspondía al versículo 1. Bien, ahora vamos a ir con el segundo elemento, que correspondería a los versículos del 2 al 6 y que podríamos llamar la simbología de las 3 primeras bestias. Que las vamos también a ver un poquito por de esas 4, vamos a ver ahora 3 y luego hablaremos de la cuarta, que corresponde a los versículos 7 y 8. Pero bueno, por no enredar, venga, que si no me pongo muy pesado. En los versículos del 2 al 6 vamos a ver esa simbología, como he dicho, de las 3 primeras bestias. El escenario de la visión, si recuerdan, se han repasado el texto, como les pedí la semana pasada. Resalta la angustia del pueblo judío. Es de noche y las aguas del inmenso mar están agitadas. Versículo 2. La situación evoca el estado del universo antes del acontecimiento creador de Dios. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo. Génesis 1:2. Antes de la actuación de Dios, el mundo estaba en tinieblas, no había luz y la tierra era caótica. La persecución de Antíoco ha sembrado la tiniebla y el caos en Israel, pues el monarca seleucida proferirá palabras insolentes contra el Altísimo, oprimirá a los fieles del Altísimo y tratará de cambiar las festividades religiosas en la ley, como anunciaba Deuteronomio 7:25. Desde la óptica judía, el rey Antíoco IV había convertido Palestina en un caos no solo por la opresión bélica, sino sobre todo por la persecución religiosa. El Señor había establecido la ley y las festividades para que la sociedad judía viviera en paz. De la misma manera que Dios creó el mundo armónicamente, Génesis 1:2 y versículo 4, también el pueblo hebreo vivía en armonía cumpliendo la ley de Dios. Pero cuando Antíoco IV suprime la ley y altera las festividades, devuelve el mundo judío a una situación de tinieblas semejante a la del cosmos, antes de que Dios creara la luz, Génesis 1:2. Pues el pueblo ya no puede celebrar su fe ni manifestarla públicamente. Una vez que el autor de Daniel 7:1-28 ha descrito las calamidades de la sociedad judía con la metáfora de la noche y el mar agitado, repasa la historia reciente de su pueblo para percibir los momentos en que las fuerzas malignas le han atormentado, y lo hace como buen apocalíptico, utilizando la simbología de las fieras. La primera fiera es el león alado, la vemos en el versículo 4, representa a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Nabucodonosor oprimió al pueblo hebreo con dureza,
pero conquistó Jerusalén en el 587 y deportó a buena parte de la población a la capital de su imperio en 3 oleadas sucesivas, en el 597, en el 587 y en el 582. La segunda bestia es semejante a un oso. En el versículo 5 aparece cargado de violencia, pues lleva 3 costillas entre las fauces y recibe el encargo de devorar toda la carne que pueda. Este animal representa al imperio medo, de cuya ferocidad habla directamente Isaías. Los medos abatirán a los jóvenes y no se apiadarán del fruto de sus entrañas. Isaías 13, 17 y 18. Mientras Jeremías refiere su terrorífica potencia militar en el capítulo 51, en versículos 11 y 28. El tercer monstruo, el leopardo alado de 4 cabezas, que recibe el poder, vemos en el versículo 6, personifica al imperio persa, que se hizo tristemente famoso tras la muerte de Ciro por su refinada crueldad. El libro de Daniel identifica al imperio persa con un reino de bronce que dominará sobre toda la tierra, en el capítulo 2, versículo 39. El autor, mediante la simbología de la tiniebla y el mar agitado, ha descrito el caos que provoca en Judá la opresión de Antíoco IV. Pero el mal que aflige a Israel viene desde muy lejos. El pueblo ha sufrido el dolor del exilio, el hostigamiento de los medos y la crueldad de los persas. La opresión que sufrió Israel fue dura, pero la represión a la que le somete el rey Seleucida es la más cruel de todas. De manera semejante al pueblo judío, los sufrimientos más fuertes que experimentamos en nuestra vida suele ser el presente, porque es precisamente a ese dolor al que todavía no le vemos salida, aunque desde la perspectiva de Dios siempre puede tenerla. El tercer elemento es la brutalidad de la cuarta bestia, y por eso he querido ponerla aparte. Es la que vemos en los versículos 7 y 8. Es curioso porque esta última bestia carece de nombre, pero su fiereza y crueldad supera con creces a las 3 anteriores. Dice el versículo 7 que era terrible, espantosa, tenía grandes dientes de hierro, lo trituraba y lo devoraba todo, y con sus pezuñas pateaba las sobras. La cuarta bestia personifica al imperio seleucida, y ninguna otra potencia representada por las 3 fieras anteriores había oprimido al pueblo judío con la violencia cruel de Antíoco IV. La bestia tiene 10 cuernos, dice el versículo 7, que aluden a los 10 reyes seleucidas que precedieron en el trono a Antíoco IV. Al final, entre los 10 cuernos despunta otro cuerno pequeño, que dice el versículo 8, que personifica a Antíoco por 3 motivos. Por una parte, es un cuerno pequeño, su pequeñez evoca a Antígono IV, que fue también un monarca de grandeza mermada. A partir de su reinado, el imperio seleucida comenzó a precipitarse hacia su trágico final. El rey tuvo que enfrentarse a los ejércitos que invadían la región oriental del imperio y tuvo que sofocar constantes rebeliones que pretendían derrocarle. Por otra parte, notemos que para hacer posible el depunte del último cuerno, hubieron de ser arrancados 3 de los 10 cuernos anteriores, dice el versículo 8. La ascensión al trono de Antíoco IV fue conflictiva, pues para subir al trono no le quedó más alternativa que eliminar a 3 parientes, representados por los 3 cuernos arrancados, para que pudiera crecer el último, que alude directamente a su persona. Un juego de tronos, vamos. Finalmente, el pequeño cuerno, que tenía ojos como los de un ser humano y una boca que profería insolencias, dice el versículo 8,
El pequeño cuerno no posee el poder como lo detenta la tercera fiera del versículo 6. Antíoco no es un hombre con poder verdadero, sino que tiene solo el poder de quien mira y vocifera. Solo tiene poder para asustar a los judíos, pero su potencia no es suficiente para aniquilar al pueblo hebreo. Los salmos no cesan de recordar a Israel que la fuerza del mal no podrá vencerle, pues el Señor acabará con los opresores mucho antes de que éstos aniquilen a su pueblo. Salmos 75, 5, 6 y 10, 11. También Jesús recuerda a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del abismo no la hará perecer. Mateo 16, 18, y dice a sus discípulos: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden quitar la vida. Mateo 10, 28. Quien reposa, hermanas y hermanos, en las buenas manos del Señor, cree con certeza que su vida no será aniquilada por las fuerzas del mal. La pequeña comunidad judía que sufría la persecución de Antíoco IV confiaba en la ayuda de Dios, pero nadie podía evitar a los judíos perseguidos el dolor de la prueba. Podemos pensar que el pueblo oprimido se haría dos preguntas de difícil respuesta en tiempo de angustia: ¿acabará algún día el mal que nos aflige? ¿Cómo podemos sobrevivir entre las fuerzas del mal? Y el cuarto elemento, que correspondería a los versículos 9 al 14, es el anciano y el hijo del hombre. La respuesta a los interrogantes anteriores consta en la segunda parte de la visión, que, hermanas y hermanos, creo que lo vamos a dejar aquí, porque veo que se nos va a echar el tiempo, va a haber que o corto mucho o alargo mucho, o corro mucho. Así que como no estamos ni para una cosa ni para otra, el cuarto elemento, como digo, el anciano y el hijo del hombre, que corresponderá a los versículos de 9 al 14, lo veremos, si Dios quiere, la semana que viene. Así que si quieren ir repasándoselo, y yo creo que ya terminaremos con el bueno de Daniel. Y iremos a... Sí, creo que luego ya seguiremos con el profeta de los profetas, con Jesús de Nazaret, nada menos. Así que Daniel va a ser, digamos, la puerta que nos va a dejar bien sellado y concluido el Antiguo Testamento. Recuerden, pues, para la semana que viene, por supuesto, si pueden, todo del capítulo 7, los versículos del 1 al 14, pero nos vamos a centrar en este cuarto elemento, que es el anciano y el hijo del hombre, que lo veremos en los versículos del 9 al 14. Pues bien, hermanas y hermanos, aquí lo dejamos, para no agobiar ni tener que darle trabajo en el montaje al reverendo Noel. Que se despide de ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España, y les pido que una vez más se unan a mí en esta oración a nuestro Señor. Oremos. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, solo me queda convocarles a la próxima emisión de este su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden, hermanas y hermanos, que todo es gracia.
esté adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.